Bendiciones de buenos días. En esta mañana tomemos un café. Quiero en esta mañana hablar sobre la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia apostólica. Dice ahí el libro de Hechos capítulo 2, verso 42 al 47, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces caía temor sobre toda persona, pues se hacían muchos milagros y señales por medio de los apóstoles. Y todos los que creían se reunían y tenían todas las cosas en común. Vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos, a cada uno, según tenía necesidad. Ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día y partiendo el pan casa por casa, participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, todas las iglesias en el libro de los Hechos fueron apostólicas, porque ellas fueron fundadas por los apóstoles o tuvieron la presencia de los apóstoles en sus reuniones. Pero la iglesia de Jerusalén tuvo la presencia de 12 apóstoles. Por esa razón llegó a ser la primera en orden, tiempo, lugar e importancia. Esta iglesia llegó a tener una fuerte dimensión apostólica por causa de los apóstoles que allí estaban. Ahora veamos las características de la primera iglesia apostólica de Jerusalén. Tenían una doctrina apostólica. Los creyentes, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La enseñanza apostólica provee los fundamentos doctrinales necesarios para la formación de cada creyente. Las iglesias apostólicas son conocidas por el estilo de vida de cada creyente. Había comunión. Comunión procede de la palabra griega koinonia, que significa asociación, participación y comunión. La dimensión apostólica hace que los creyentes estén juntos y tengan comunión unos con otros. Habla del partimiento del pan. En la iglesia había comunión en la cena del Señor, y esa cena del Señor fue una parte vital de esta iglesia. Oraciones. Las reuniones de oración también jugaron un papel muy importante en la iglesia. Mira, la unción apostólica derrama una fuerte dimensión de oración en la iglesia apostólica, en la iglesia en aquel momento de Jerusalén. Dice que ahí en Hechos 5:11 dice que había temor. Y aquí se trata del temor reverencial del Señor. Ahí Hechos 5:11 dice, y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Pero era un temor reverencial, no era miedo. Dice que había señales y maravillas. Eso confirma la dimensión apostólica en la que se movían los apóstoles. Mira, señales y maravillas fueron hechas por mano de los apóstoles y asimismo en la iglesia. Dice que había unidad. Toda la iglesia se mantenía junta.
y tenían todas las cosas en común. Esta fue una de las características de aquella iglesia en Jerusalén, quienes estaban unidos en propósitos y mente. Habla de dar. Existía un espíritu dadivoso en la iglesia de Jerusalén. Este es el resultado de la gran medida de gracia en el área financiera que había en cada uno de ellos, como resultado, por supuesto, de la dimensión apostólica. Las necesidades pudieron ser atendidas. Pero mira lo importante, dice que perseveraban cada día. Todos los días perseveraban en la asistencia al templo, adoraron juntos en el templo, formando pequeños grupos de comunión. Dice que había contentamiento. El espíritu de gozo fue muy fuerte en la iglesia de Jerusalén. Las iglesias apostólicas tendrán gozo en el Espíritu Santo como una señal resaltante del reino de Dios. Dice allí en Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En aquella iglesia apostólica de Jerusalén había alabanza. La unción apostólica trae una fuerte alabanza, convirtiéndose la iglesia en un centro de alabanza y de celebración. En las iglesias apostólicas la alabanza es un instrumento para derribar fortalezas. Dice el Salmo 149, versos 5 al 9, que los santos se regocijen y alaben a Dios por su victoria, que canten incluso sobre sus camas, que exalten a Dios a voz en cuello con espadas de 2 filos en sus manos, que se venguen de todas las naciones, que castiguen a todos los pueblos, que sujeten a sus reyes con grilletes y a sus jefes con cadenas de hierro, que ejecuten sobre ellos el juicio que Dios decretó. Esto será gloria para todos sus santos. Aleluya, dice el Salmo 149 del verso 5 al 9. En aquella iglesia había favor. O sea, los creyentes de la iglesia de Jerusalén tenían un testimonio muy fuerte en la ciudad. En el griego la palabra favor es el vocablo charis, que significa la divina influencia sobre el corazón. Dios concede a las iglesias apostólicas gracia o favor en las ciudades, en las regiones y en las naciones. El resultado de la dimensión apostólica fue el crecimiento de la iglesia. Cada día el Señor dice que añadía personas a la iglesia. Adicción, multiplicación y multitudes son los términos comunes usados en el libro de los Hechos para referirse al crecimiento de la iglesia. Dice allí en Hechos 5:14, y los que creían en el Señor se aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Hechos 6:7 dice, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en una gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Hechos 11:21 dice que la mano del Señor estaba con un grupo de personas en Antioquía y que muchos creyeron y se convirtieron al Señor. La dimensión apostólica produce y llena de crecimiento a la iglesia. Las iglesias que se reciben y caminan en la unción apostólica atraen multitudes. A esto se le llama atracción apostólica. Era lo que tenía la iglesia en Jerusalén y es lo que te proponemos que tengas tú dentro de tu ministerio, en tu iglesia, en tu grupo, en tu casa familiar. Ponte en contacto con nosotros por privado y estaremos contestándote
y un integrante de nuestro equipo de Comipack se pondrá en contacto enseguida contigo para poder estar hablando de estos y otros temas. Dios te bendiga mucho y sigamos tomando un café en esta mañana.